constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:05 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, establecer análisis profundo y aprender mucho, además todos nosotros, de lo que pasa en Costa Rica y el mundo de fenómenos y tendencias de lo que se registra en nuestro país. Hoy tendremos un tema principal, pero estamos con un tema de última hora ahí en agenda, y es que justamente en este instante acaba de iniciar la sesión en Corte Plena para decidir si reeligen a don Jorge Chavarría como fiscal general de la República. Si la votación es dentro de Matices, iremos muy rápidamente a la Corte para que Febe Cruz, que está cubriendo esta información, nos cuente cuál ha sido la decisión de los magistrados. Y en este tema, recordemos, es bastante sui generis. Hoy no se elige a fiscal general, hoy se decide si el fiscal general se reelige. Necesita 12 votos. Si no se reelige, entonces ahí sí entramos a un concurso donde empezamos a ver nuevas personas participando entonces por ser fiscal general de la República, que es ser jefe del Ministerio Público. Esto lo vamos a estar informando a través de redes sociales conforme avance el programa. Y el tema de fondo es la medicina del siglo XXI, muy interesante. Es un tema que ya Adolfo dice, listo con matices, dice en Twitter. Bueno, Adolfo, el tema de hoy es la medicina del siglo XXI. ¿Cuáles son los avances que ya podemos ver en el horizonte y que están próximos a llegar a la cobertura médica en los próximos años? Y ahorita les vamos a presentar precisamente a nuestros invitados para tocar este tema. Voy a presentarle a mis compañeros. A mi derecha está Alexander Rivera, él es jefe de información de Noticias Monumental. Alex, buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes. Buenas tardes también a quienes sintonizan a esta hora Matices y no se lo pierden de lunes a viernes. Y bueno, hoy estamos aquí como en un hospital con puros especialistas y vamos a analizar este tema que por supuesto es bastante interesante, la medicina del siglo XXI. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha progresado? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar también? Y también está Isel Martínez. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a las personas que nos escuchan y a los doctores que nos acompañarán hoy. Pues sí, la ciencia médica trae sin duda avances que muchas veces nosotros ni nos imaginamos y que sin duda generará mucha calidad de vida hacia todas las poblaciones. Sí, particularmente, no por estar hablando hoy de salud, pero tenemos que hacer el comentario. Se ha confirmado en España el primer caso de ébola infectado fuera de África, que es una enfermera que atendió a uno de los señores que llevaron. España sacó de Liberia a un español, lo llevó a Madrid. Esta persona murió en Madrid. Una de las enfermeras que lo trató en Madrid es infectada o está infectada por ébola. Este es el primer caso de que se contagia fuera de África y por supuesto en Madrid. Todo el mundo está tomando las medidas necesarias. Voy a contarles de qué es el tema en nuestro boceto para después presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Son las 2:08. Con la llegada del siglo XXI se dieron acontecimientos en todo el mundo de suma importancia en muchos campos y la medicina, por supuesto, no se ha quedado atrás. Miles de investigaciones y hallazgos de la ciencia médica han logrado la cura de enfermedades que décadas atrás ocasionaban secuelas en la salud y también, en el peor de los casos, la muerte. Pero no solo en la cura de enfermedades se han dado avances trascendentales, pues la ciencia también ayuda a corregir problemas congénitos e incluso malformaciones. Bueno, tenemos un ejemplo muy reciente. El sábado anterior en Suecia, por ejemplo, nació el primer niño fruto de un útero trasplantado. La madre del niño había nacido sin este órgano. Y además, hace algunos días, el médico boliviano Franz Freudenthal presentó un artefacto para corregir las cardiopatías congénitas. Sin dejar de lado la invención de prótesis que constituyen un sustituto casi natural en personas que han perdido, por supuesto, algún miembro de su cuerpo.
Hoy precisamente se dio a conocer el ganador del Premio Nobel de Medicina. Se trata de John O'Coffey y el matrimonio May-Britt Moser y Edward Moser. Los científicos fueron galardonados en Copenhague por descubrir el GPS interno del cerebro que nos permite orientarnos en el espacio. Pero más allá de la ciencia, la tecnología también se ha complementado con la medicina. Un ejemplo de ello son las distintas aplicaciones para dispositivos que en la actualidad se complementan con la medicina. Bueno, y también vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades y lo que la tecnología nos permite sobre prevención. Hoy en Matices vamos a hacer un recorrido por los principales avances médicos que constituyen soluciones sin precedentes en la salud humana. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, son las 2:10. Les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros don Pablo Guzmán, él es rector de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, que prepara un foro sobre este tema el próximo jueves. Doctor Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall, don Alexander y doña Giselle. Primero agradecerles el espacio que nos han dado en este tan prestigioso programa. Yo lo que quisiera decirles es que la Universidad de Ciencias Médicas durante 36 años ha estado comprometida con colaborar con los avances, poner en la mesa diferentes temas a nivel nacional. Y pues ya nosotros hemos hecho 2 foros anteriormente, cada año lo hacemos uno. El primer foro fue de las especialidades médicas, el segundo foro fue de lo que es la parte de la relación entre la medicina privada y la medicina pública, en donde pueden perfectamente trabajar las dos tipos de medicina. Y luego que es, como lo decían ustedes, la nueva medicina del siglo XXI. Esto se va a realizar el 9 de octubre en el Hotel Corobicí, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Va a ser un evento gratuito. Van a estar bastantes personas muy importantes, bueno, además del personal de salud, médicos, nutricionistas, fisioterapia, todos los que estén relacionados con la parte de las ciencias de la salud van a estar presentes. También van a estar representantes de las instituciones, tanto como el Ministerio, como de la Caja de Seguro Social, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener gente muy, muy, muy importante para poner temas como prácticamente que vamos a analizar, como por ejemplo las ciencias médicas del futuro. Lo va a analizar el doctor Elías Jiménez, el presidente de la Caja de Seguro Social, miembro de la Academia Nacional de Medicina, es director también del Hospital Nacional de Niños. También el doctor Pedro León, que él es, ¿cómo se llama? Es una persona muy respetada, que va a analizar el tema del reto de la enseñanza de las ciencias de la salud. El doctor Carlos Herrera, que tengo aquí a mi izquierda, que es presidente de la Academia Nacional de Medicina, que va a tocar un tema muy importante, no solamente para las ciencias de la salud, sino a nivel de todas las profesiones, lo que es la importancia suprema de la ética. El tema de la ética se las trae, es un tema muy importante que lo va a tocar el doctor Carlos Arrea, el doctor Roberto Sasso, también que va a tocar el tema de la revolución digital y su impacto en las ciencias de la salud. Muy importante ese tema, la parte de la parte de tecnología es muy importante. Y el doctor Jorge Cortés, que es el director médico de la Clínica Bíblica, que va a tocar un tema también de lo que es la relevancia de las tecnologías de la salud. El foro va a estar coordinado por el doctor Edgar Moss, que nos ha honrado por 3 años consecutivos de coordinar este tipo de actividades, y tenemos proyectado alrededor de unas 500 personas que van a asistir en Corobicí. Siempre ha sido más bien tenemos que buscar espacio para acomodar a la gente porque les interesa mucho, y por lo cual hago una invitación a ustedes, que es muy importante que también estén ustedes ahí, y al público de este prestigioso programa. Gracias, doctor Guzmán. Y es que yo tuve una conversación previa con el doctor Edgar Moss, exministro de Salud, exdirector del Hospital de Niños, entre un montón de títulos que tiene en su currículum, doctor, y yo quedo boquiabierto sobre los avances que van a llegar ahorita
y que no son un sueño, digamos, no es largo. Ahorita los vamos a ver. Doctor Moss, es un honor tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que realmente este es un tema que nos debe interesar a todos porque nos va a afectar a todos. Y nos va a afectar bien, es decir, las posibilidades de que las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos que están ya siendo experimentados, nos ayuden a proteger la salud, a prevenir las enfermedades y a mejorar la atención médica, son muy grandes. Claro que los desafíos también son muy grandes. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para incorporar esta nueva tecnología que tiene un costo y que es compleja? Si tenemos un rezago tan importante en materia de atención médica en nuestro país. Y vuelvo a decir, uno se queda realmente triste cuando ve que el expediente electrónico todavía no es universal en nuestro país, que pedir una cita es algo que hay que ir a hacer personalmente desde horas de la madrugada para que al final del día no se pueda conseguir esa cita y hay que volver, independientemente de lo lejos que uno viva de ese centro de salud, etcétera. Cuando uno ve esas cosas, piensa, bueno, pero tendremos que hacer un esfuerzo supremo todos, de todo el país, para que avancemos en el rezago enorme que estamos teniendo, que cada vez es mayor. Para decir una cosa, hace 40 años la brecha tecnológica entre nosotros y los países más desarrollados era de unos 50 y nos parecía una cosa horrible. Hoy es 1/300. La brecha se multiplicó por 6 en estos últimos 40 años. Bueno, eso nos preocupa mucho, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que hacer un esfuerzo descomunal y trabajar en ambos sentidos o en ambos lados, ¿verdad? En el rezago, tratando de ponerlos lo más posiblemente al día, y también en la adopción de las nuevas tecnologías, porque estas nuevas tecnologías realmente lo van a cambiar todo, como vamos a ver dentro de un instante. Van a cambiar la forma en que las personas van a ver su salud y la atención médica. Van a cambiar ellos mismos como pacientes. De pacientes se van a volver protagonistas, ¿sí? Activos, tanto en el cuidado de su salud como en la prevención de su salud. Los médicos van a tener que volverse mucho más electrónicos, digamos, porque en última instancia lo que está cambiando todo, y lo va a cambiar más en los próximos años, es la fusión entre genómica, que es el descubrimiento que se hizo del genoma humano, y que, bueno, compuesto de unos 6.000 millones de letras, por ejemplo, pero que es como un retrato vivo, biológico, de lo que cada uno de nosotros es, en lo que nos parecemos unos a otros y en lo que nos distinguimos unos de otros. Bueno, y ahí está, digamos, contenido todo, lo que me va a pasar a mí en mi vida, casi con seguridad, digamos, a lo que estoy expuesto ya en este momento, qué medidas de prevención son las que corresponden a este genoma, que es el mío, o sea, lo que me corresponde a mí, etcétera. Y un genoma virtual, por ejemplo, el desarrollo de un genoma virtual es una cosa que parece muy graciosa, ¿verdad? ¿Cómo me puedo replicar yo mismo? Bueno, eso está ocurriendo. Además, yo puedo tenerme a mí mismo, o sea, tener a mi genoma en un chip aquí debajo de la piel, como si fuera casi un tatuaje, ¿verdad? Bueno, esto abre enormes posibilidades, como decíamos, grandes oportunidades para mejorar, pero por otro lado también trae a cuento conflictos, problemas de carácter ético, a lo que se va a referir el doctor Arrea, porque el desarrollo de la ciencia tiene eso, es imparable, nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día, pero al mismo tiempo cada vez que surge algo nuevo, algo novedoso, surge la posibilidad o de que esto sea usado indebidamente o se abuse de esto, etcétera, y esto obliga entonces a estar permanentemente atento, en estado de alerta, negociando, discutiendo, analizando y llegando a acuerdos para ver cuál es la conducta más apropiada que debemos seguir. Pero volviendo a lo que comenzaba a contarles de esta nueva medicina, algo muy interesante es lo que tiene que ver con el uso de dispositivos, por ejemplo, para ultrasonido, en donde
mi médico general o el único médico que esté en el sitio donde yo viva, posiblemente se trate de un sitio remoto, me puede hacer un ultrasonido. Yo no tendría que venir a San José o a una cabecera de provincia a buscar a un especialista para eso. Mi médico lo puede hacer porque se ha facilitado mucho esta tecnología, se ha hecho mucho más práctica y además el mismo dispositivo le da al médico el resultado en forma casi instantánea. Estamos hablando de teléfonos inteligentes, por ejemplo. Sí. Tabletas. Sí, voy a pasar ahorita a eso. Este es un dispositivo especial porque cumple esta función que es de hacer ultrasonidos, pero se parece mucho a un teléfono inteligente porque me da el resultado que encontró. Si es en el abdomen, me puede decir, por ejemplo, en la pantallita, su abdomen es normal, usted no tiene nada por qué preocuparse, hay que repetirse ese examen dentro de un año. Y se acabó. O me refiero a un médico porque dice que encontré una lesión en su abdomen, que es mejor que lo revise un especialista. Bueno, pero yo mismo también podría hacer eso. Yo mismo, en determinadas circunstancias, yo podría usarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil utilizarlo y porque él me está dando el resultado inmediatamente. Yo no tengo que interpretar nada. Me lo da en una forma instantánea, automática, el dispositivo. Bueno, pero en cuanto a teléfonos inteligentes, ahí sí que están ocurriendo cambios masivos, digamos. El teléfono inteligente en el cual yo puedo hacerme, sin necesidad de que me extraigan sangre, me puedo hacer 50 exámenes de laboratorio. E igual, esos exámenes que todos conocemos, ¿verdad? Por los que uno va, de sangre, de azúcar en la sangre, o sea, glicemia, colesterol, etcétera, etcétera. Pero me da el resultado inmediato también. Y me dice cuáles son los exámenes que salieron mal, o si todos salieron bien, me dice que no me preocupe, que lo vuelva a hacer dentro de un año. Pero entonces, que en mi propio teléfono yo podría enterarme de esto y, por supuesto, si tengo alguna anormalidad, comunicarme con mi médico o enviarle por correo electrónico o directamente este resultado. Pero también, si yo tomo mi teléfono inteligente y me lo pongo en el oído, el teléfono me puede hacer una audición, me puede medir la audición mía y me puede decir si es normal o si yo estoy teniendo ya déficit en mi audición. Y por supuesto me recomienda ir donde el especialista correspondiente. Pero si me lo pongo en el ojo, mi teléfono, me hace un fondo de ojo y además me hace una agudeza visual. Y me dice que usted tiene 20/20 o que tiene 20/15 en sus ojos, o me dice que su fondo de ojo es normal y que no tengo que preocuparme por nada. También me puede hacer un electrocardiograma. Ya todos sabemos que después de cierta edad a uno le comienzan a aparecer algunas cosas. Después de cierta edad nadie es totalmente sano. No, todos comenzamos a tener una cosa u otra. Generalmente leves, digamos, por dicha, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí. Pero esa es la verdad, y este tipo de cosas de las que estamos hablando, pues serán de una gran ayuda para uno estar más tranquilo por un lado, para uno estar atento, y sobre todo para uno conocer pronto, de una manera temprana, algo que se le está desarrollando, ¿verdad? Entonces, un electrocardiograma, por ejemplo, que con frecuencia, digamos, poniendo el dedo en el teléfono, igualmente un electrocardiograma, y como les decía antes también, en los otros casos, ese electrocardiograma es interpretado por mi teléfono y me va a decir su electrocardiograma es normal, usted no tiene que preocuparse por nada. Qué interesante, doctor, todo esto que nos plantea y precisamente hacia dónde vamos, ¿verdad? Qué increíble lo avanzado que está. Si uno mira para atrás la medicina y todo esto que usted nos comenta, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, eso de los médicos electrónicos y del empoderar a los pacientes. Pero bueno, también nos acompaña, ya ahorita seguimos con eso, doctor, don Carlos Arrea, él es presidente de la Academia Nacional de Medicina y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional de Niños. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Primero que todo, yo quisiera felicitarlos porque hace algunos años, conversando con un periodista, le decía yo, ¿por qué es que ustedes los periodistas solo sacan
cosas malas? ¿Por qué no sacan cosas buenas en las noticias? Me dice, es que lo bueno no es noticia. Y a mí siempre me quedó una intranquilidad porque me pareció que la función del periodista, además de informar verídicamente y hacer las cosas que con total transparencia, otra de las funciones es educar. Matices lo vengo oyendo, yo oigo radio solo cuando ando en el carro. Entonces Matices lo oigo en el carro, pero cada vez que lo oigo me gusta más. De tal manera que lo primero que yo tengo que hacer es felicitarlo. Muchas gracias. Después también se van a preguntar que, bueno, ¿cómo habla un señor que ha sido cirujano toda la vida y que lo único que ha hecho es operar, va a hablar de ética? Bueno, la explicación es muy simple. Es decir, yo además, dentro de mis hobbies, ha sido leer. Y he leído muchísimo. Y en una oportunidad el doctor Collado, que daba una clase de ética en la UNIBE, me dijo que estaba muy cansado y que si yo le quería ayudar. Entonces, durante 3 años le ayudé con ese aspecto. A mí me parece que el problema es fundamental porque tiene que ver muchísimo. Los avances tecnológicos, bueno, se van a venir como se viene toda la tecnología, pero lo más importante es el comportamiento de la gente. Entonces, la primera cosa que yo quisiera recalcar es que la gente se dé cuenta de que ética y moral no son sinónimos, son dos cosas totalmente diferentes. Ética, que viene del griego ethos, significa carácter, y eso significa que yo puedo pensar sobre las ideas y puedo analizar las ideas y puedo expresar nuevas ideas. Es decir, hay libertad. Entonces, la ética no viene siendo una cosa rígida, sino que viene siendo más que todo una cosa como plural, porque la formación que alguien tenga tiene muchísimo que ver, y eso lo comprobé yo maravillosamente bien cuando daba clases. Cuando daba clases, lo primero que hizo el doctor Collado fue que me pasó una lista de lo que yo daba, y entonces donde vi la lista dije, qué horror, en el lío que me he metido, Dios mío, porque era aborto, fertilización in vitro, control de la natalidad, bueno, todas las espinosas que se pudieran imaginar. Entonces, la primera fue aborto. Yo, bueno, me repasé todo lo que había leído sobre aborto, y la noche anterior decía, bueno, ¿qué voy a enseñar yo? Lo que dice la ley, lo que piensan las mujeres pro-choice, lo que yo pienso, lo que dice la iglesia. No me decidía. Y digo, no, aquí lo que hay que hacer es muy sencillo, enseñar todo. Sí. Y eso fue lo que hice, enseñé todas las clases y le dije, mi clase va a ser diferente. Mi clase va a ser una clase donde yo lo que voy a hacer es poner todas las caras del cubo frente a ustedes, lo más concreto y lo más simple que se pueda, y eso lo vamos a hacer en las 3/4 partes de la clase, y luego vamos a hacer un foro. Bueno, no se mataron porque yo estaba presente, pero eso fue la demostración más absoluta de que en realidad, porque había cosas que definitivamente eran éticas, pero eran diferentes entre uno y otro, de tal manera que eso le demuestra a uno que lo que tiene uno que pensar, que no es una cosa rígida. Por eso la plática que yo voy a dar va muy encaminada a eso, y sobre todo algo que me interesa mucho es que la gente entienda que los errores son humanos. Es decir, ustedes cometen errores, yo cometo errores, todo el mundo comete errores, y que satanizar los errores y hacer de los errores una tragedia se convierte en un problema que lo único que hace es repetir los errores. Entonces, una de las cosas más en que yo más quiero insistir es la forma de entender un trabajo en equipo que debería ser un trabajo constructivo y bueno. Y la manera de poder entender eso es, si existe todos los errores hay que hablarlos francamente, pero lo primero que tiene que hacer el equipo es poder hablar. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy explicándoles a ustedes esto y ustedes tienen una duda,
pero ya no se atreven a preguntarme, porque yo soy el señorón enorme que me pongo bravo y que me enojo por todo. Ya todo está perdido, el trabajo en equipo no existe, y más que todos los avances, lo que va a ser necesario es el trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo la gente tiene que exponerse. Claro, que cuando uno dice eso, la gente piensa, bueno, y entonces el que comete un acto doloso, también se le va a castigar. No, en realidad yo creo que hay que hacer una diferencia bien clara entre lo que son las cosas que son punibles por la ley, que esas tienen que presentarse de la manera más transparente del mundo, la tienen que manejar perfectamente bien todos los periodistas y se debe publicar en todos lados, pero no deben juzgar antes de tener todos los hechos. Pero sí debe ser llevado a un juez para que sea el juez el que decida si de veras vale, es decir, tiene una pena o no tiene una pena, pero en esos casos. Pero resulta que la cantidad de errores que existen son muy grandes y el 70% son prevenibles porque son errores en cadena, son errores del sistema. Es decir, que el sistema va encadenando pequeños errores hasta que al fin llega a una crisis. Y entonces cuando aparece esa crisis es cuando estalla el error, ¿verdad? Entonces tiene que haber como un comité en cada una de las instituciones que analice todos esos errores, y en esos errores se debe hablar con franqueza, se debe hablar con total libertad, no se debe ser como la Inquisición, andar buscando un culpable, porque el hecho de buscar un culpable se pone muy bien en unos ejemplos de tajadas de queso. Hay un montón de tajadas de queso suizo que tiene huecos. Entonces, si uno encuentra un culpable, dice, bueno, quito esta tajada. No pasa nada. El error se sigue cometiendo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es alinear los huecos para que pueda pasar como una flecha a través de los huecos. Hay que alinear el equipo. Y en ese sentido es que iría mi plática. Pero, es decir, yo no quiero darles la plática aquí, sino que lo que yo quisiera es más bien que ustedes, con lo que yo les he explicado, me preguntaran. Para eso estamos. ¿Cuán lejos o cuán cerca está el país de obtener los beneficios de estos avances que ustedes hablan? Yo diría que estamos un poco lejos. Y eso es algo que nos debe preocupar mucho, que a nosotros especialmente nos preocupa mucho, y por eso es que acordamos realizar este foro y poner sobre la mesa, poner en el tapete todos estos temas a discusión para, primero, que se tome conciencia de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y el beneficio que eso nos podría traer a todos nosotros. Y en segundo lugar, para que teniendo esa conciencia, presionemos para que avancemos más rápido. Porque les voy a poner un ejemplo nada más. En Costa Rica se tardó casi 50 años para hacer una cirugía del cáncer de la piel después de que fue descubierta en Estados Unidos. Y eso es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. El expediente electrónico, a mí me tocó ir hace un poco más de 30 años con un muy querido amigo nuestro, el doctor Fernando Urbina. Me tocó ir a un congreso sobre expedientes electrónicos en Estados Unidos. Visitamos hospitales, regresamos entusiasmadísimos, dijimos, bueno, ahora sí, vamos a presionar fuerte. Nos reunimos con las personas que tenían la autoridad en ese momento, les contamos, le pedimos, imploramos, tenemos que hacer esto, es importantísimo. Mi querido amigo se murió sin ver el expediente electrónico, y probablemente yo tampoco lo vaya a ver completo, es decir, universal. Sabemos que se ha avanzado, pero se ha avanzado con mucha lentitud, demasiado tímidamente y cometiendo muchos errores. Recuerdo los errores del principio, eran errores tremendos, incluso algunos no eran errores, sino que se cometieron también fraudes
contra la Caja y contra el Ministerio de Salud de parte de algunas personas que estaban participando en esto. Lo que quiero decirles es que esa experiencia lo hace a uno temer, aunque no quisiera, que nos va a tomar bastantes años poder ver todas estas cosas ya funcionando bien entre nosotros. Otro pequeño ejemplo, que es también una anécdota muy curiosa, que espero que no nos suceda y por eso es que quiero contarla. A mí me tocó ver una vez en un hospital de otro país, como un hospital nuevo. Entonces, la última tecnología la querían tener en el hospital y la última tecnología era electrónica. Entonces, en cuidados intensivos y en algunos otros servicios, se pusieron monitores electrónicos y se comenzaron a usar otro tipo de dispositivos electrónicos, con un resultado pésimo. Es decir, las cosas no se arreglaban, se empeoraron, había discusiones entre los médicos y las enfermeras. Bueno, el desastre fue tal que el director de ese hospital decidió mejor volver al uso, a la medicina manual, que era lo que hacían anteriormente, en lugar de seguir insistiendo en las ventajas que tenía la medicina digital. Bueno, entonces esto ha sucedido. También no solo nos cuesta mucho hacer algo, sino que cuando finalmente logramos tener los equipos, los dispositivos, etcétera, puede ser que estos no estén funcionando normalmente tanto por razones técnicas o de falta de experiencia, como por razones humanas, como explicaba hace un momento el doctor Arrea. De manera que estas cosas nosotros quisiéramos tratarlas no solo a profundidad, sino con seriedad, y que ojalá podamos avanzar más rápidamente de lo que sucedió en el pasado. Un ejemplo más para terminar esto, porque me parece que es fundamental que nosotros podamos ejercer algún grado de presión hablando sobre el tema, poniendo ejemplos y hablando de las ventajas y oportunidades que nos da la nueva tecnología. Cada vez que en Costa Rica nosotros quisimos incorporar una nueva vacuna al esquema obligatorio de vacunación para todos los niños en el país y los adultos también, se nos decía, no hay dinero, no es posible poner, pero mire, el costo-beneficio de esta vacuna es buenísimo, ya está demostrado hasta en Centroamérica que esto es buenísimo. No, nosotros tenemos que hacer otro estudio de costo-beneficio, esto es muy caro, no está en el presupuesto, tal vez el año entrante. Bueno, y así pasaron años para que nosotros lográramos incorporar una vacuna más a nuestro esquema. Todavía tenemos una vacuna que ya es de uso obligatorio en casi todo el mundo, que en Costa Rica no se está usando todavía. Bueno, y eso no solo nos causa un rezago, sino que nos causa un perjuicio, porque las personas, niños y adultos, comienzan a sufrir enfermedades que ya están controladas o erradicadas en algunos otros países. Bueno, esto entonces es otra cosa que nos preocupa. Yo sí quisiera pedir que formáramos todos, ustedes, los medios, los radioescuchas, la población en general, como un frente, como un frente común, en donde nosotros comencemos a señalar la necesidad y la conveniencia al mismo tiempo que tenemos de ir adaptando todo esto. Por supuesto que no lo podemos hacer de un día para otro, esto no se puede hacer así, pero precisamente por eso es que tenemos que poner esto sobre la mesa, porque esto nos va a tomar tiempo, discutirlo, planificarlo, analizarlo, aceptarlo, financiarlo, entrenar a la población y al personal de salud y a otras personas. De manera que entonces, más bien, si no corremos, ya el rezago va a ser cada vez más grande, y eso es muy, muy lamentable. Dice un tuitero, Auditor Ciudadano, dice: se debería pedir asistencia técnica de Israel, quien tiene tecnología de avanzada a nivel mundial en temas de medicina. Es una idea que nos lanza. Cuando yo escucho hablar al doctor Moss, me imagino el avance más grande en la medicina en los últimos 2 o 3 siglos, porque estamos hablando de medicina individualizada prácticamente, es decir, hecha para el paciente, con el mapa genético, sabiendo exactamente cuál medicamento me sirve, bajo qué dosis me sirve, cuáles son mis riesgos personales, y no promediando, digamos, que es lo que hace ahora la medicina, que según el otro día me lo explicaba el doctor Moss.
Doctor Guzmán, ¿usted siente que es el avance? Efectivamente, hemos pasado por muchas cosas, por el descubrimiento de los antibióticos, los rayos X, los trasplantes. Sin embargo, aquí es un cambio más general, digamos, no es algo en específico, sino es un brinco absoluto en la manera de ver la medicina, doctor. Sí, claro, don Ronald. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace una semana estuve en 2 estados de Estados Unidos, en Minnesota, Minnesota, en el hospital Henry County, en donde la universidad tiene, pues, el gusto de decirles que tiene ya especialistas ahí, graduados de nuestra universidad, están trabajando ahí con los mejores puestos, ahí en el hospital. Y estuve varias cosas muy interesantes, observé, y fui también a Houston, después ahora les cuento. Con respecto a la atención del paciente, salgámonos un poquito para que vea el avance, no solamente tecnológico, sino en cómo se debe ver un paciente, como decía el doctor Arrea, hay que ver integral. En Estados Unidos no se hace la visita a un paciente como se hace aquí en los hospitales, que pasa el médico deja sus indicaciones, después viene la enfermera y ve, después viene el nutricionista, después el fisioterapeuta, si es que tiene un problema. No, en Estados Unidos la medicina se ve en conjunto, es decir, el pasar una visita a un paciente es con toda la gente que tiene que ver ese paciente y el equipo, y eso hace de que entonces ese paciente se beneficie todavía más. Eso se está dando y es obligatorio, es decir, a nivel de los hospitales en Estados Unidos la medicina pero así no es. Todos. Bueno, no todos, pero la mayoría. En la mayoría se está dando así. Esa es la nueva corriente. La nueva corriente, exactamente. Pero en la mayoría se está dando. Otro ejemplo es la parte del expediente electrónico. Por ejemplo, yo estuve lo observé, en que el expediente electrónico lo tiene, puede accesar desde el iPhone o el teléfono móvil, el médico, y le mandan un correo y dice, necesitamos la receta o la orden de un examen específico, por favor, mandárnosla. Puede estar ahí a nivel de Estados Unidos, puede estar en la China, en cualquier lado. Él hace así, pum, pum, la manda y ya está. O puede haber exámenes también por esa parte. El expediente electrónico, lo que es la forma de tratamiento, todo se está haciendo en la vía digital, ya eso se está viendo. Y la última cosa que vi en el hospital, en Houston, en St. Luke's Hospital, fue algo que se está dando en una investigación muy novedosa, que nosotros queremos, ojalá la universidad ver la posibilidad de participar, es que a los pacientes que tienen falla cardíaca ya congestiva, que son pacientes ya candidatos a un trasplante, ahora le están poniendo un dispositivo, un tipo de marcapaso, pero es diminuto, aquí a nivel del cuello, conectado al nervio vago. Esos impulsos hacen que el corazón pueda contraerse mejor y hace que funcione en una mejor manera. Y ya hay varios pacientes que estaban como candidatos a trasplante, que debido a la mejoría, no es que el corazón se disminuyó de tamaño, ya mejoró, no, pero debido a su manera de manejo en ese momento, pueden perfectamente, don Randall, ya han sido sacados esos pacientes de posibilidades de trasplante. Ajá. Porque claro, el trasplante trae un riesgo. Claro, pero además es un costo-beneficio. Costo-beneficio. Entonces, hay pacientes que dice el doctor que más bien me estaba hablando, el doctor David Paniagua, es un médico de aquí de Costa Rica que tiene una gran experiencia ya a nivel de todo lo que es las válvulas, a nivel de la conformación de las válvulas y todo el corazón. Y me estaba diciendo que hay pacientes que inclusive, como dice él, entre comillas, se portan mal, que andan ya caminando más de la cuenta, que hacen su vida más amena y más fácil, y tienen un porcentaje mayor de vida. Entonces, todo esto para mí hace que sí, que vamos hacia un desarrollo de la medicina 21, hacia el siglo XXI, que si Costa Rica no maneja esto, vamos a quedarnos demasiado atrás que estamos. Sí, de hecho, antes de irnos al primer corte, nada más le quiero preguntar al doctor Herrera si éticamente los médicos están obligados a recomendarle a su paciente la mejor tecnología que hay para tratar una enfermedad en particular. Bueno, los médicos están éticamente obligados a mantenerse al día, a certificarse, a recertificarse, pero yo no
y quiero ignorar los avances que hay sobre la medicina, pero muchos de esos avances no se van a poder realizar si nosotros no corregimos lo más importante, que es que los especialistas dejen de fraccionar la medicina. Es decir, en el momento actual usted va a ver, si usted tiene un dolor de cabeza, entonces va a ver el dolor de cabeza y lo ve un médico general, y entonces ese médico general le dice, no, usted necesita ir donde un neurólogo, y ese neurólogo dice, usted necesita ir donde un neurocirujano, y usted necesita ir donde un oftalmólogo, y cada uno de ellos generalmente le está dando una opinión que muchas veces se contradicen las opiniones. Y entonces algo muy importante, que es la incertidumbre. La incertidumbre es una enfermedad que los médicos como que no tenemos catalogados, pero los pacientes la sienten, y los pacientes que sienten esa enfermedad no caminan porque está totalmente fraccionada la medicina. Yo eso es algo en lo que después del corte que usted tiene que hacer, le quiero profundizar un poquito sobre eso. Claro, son las 2:45 de la tarde, dice Adolfo, que nos está escuchando. Entonces, si alguna vez se encuentra la cura contra el SIDA o el cáncer en Costa Rica, seguramente llegará muchísimos años después, dice Adolfo, bajo los argumentos que está escuchando. Son las 2:45. Vamos a la pausa. La medicina del siglo XXI plantea enormes oportunidades, pero también plantea enormes desafíos para Costa Rica. 2:45, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Estamos hablando en Matices con el doctor Pablo Guzmán, también el doctor Edgar Moss y el doctor Carlos Arrea sobre la medicina del siglo XXI. Estamos sorprendidos aquí en Matices, todo lo que ha logrado la medicina y todo lo que viene. Y yo quería preguntarles, tal vez, yo creo que nos están escuchando muchísimos especialistas, muchísimos médicos, en los hospitales también. Quería preguntarles, la asistencia médica y también el tratamiento y la prevención de las enfermedades ya no solo pueden hacerse ya no pueden hacerse dentro de las paredes de un hospital, sino que el propio paciente va a tener un papel importantísimo y se podrá hacer, ¿no?, desde afuera de un hospital. En ese sentido, ¿cuál va a ser el papel de los médicos? ¿Hacia dónde deben migrar ellos? ¿Y será que inclusive los puedan reemplazar los robots, doctor? Lo veo que usted está muy interesado en conversar. Yo estoy muy interesado porque es de las cosas que me apasionan. A mí me parece que la medicina va a cambiar mucho, y me parece que hay cosas que nosotros podemos cambiar casi de inmediato y que no cuestan. Una de las cosas que podemos cambiar casi de inmediato que no cuestan es trabajar en equipo y usar listas de chequeo. Uno de los problemas más grandes que tenía la aviación fueron los accidentes. Y cada vez que existía un accidente, ellos buscaban la manera de encontrar un culpable. Eso no les resolvió el problema, y entonces encontraron que la forma era tener unas listas de chequeo. Yo creo que en medicina esas listas de chequeo deben usarse, pero hay listas de chequeo buenas y listas de chequeo malas, de tal manera que tenemos que hacer unas listas buenas. Las listas buenas son que no pasen de una página, y son listas que vayan a los puntos principales de la cosa. Y lo más importante de todo, estar conscientes que no son los 10 mandamientos que le dieron a Moisés grabados en piedra, sino que son cosas que se pueden revisar y que se pueden cambiar. La otra cosa fundamental es el trabajo en equipo. Nosotros hace muchos años, probablemente soy, sin la menor duda, soy el más viejo de los 3 que estamos aquí. Y he oído hablar desde hace muchos años de que los médicos ahora hacemos una medicina de trabajo en equipo. La mentira más grande que he oído en mi vida, porque mentira, no estamos habituados a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque no nos formaron así. Para entrar a la primaria, es decir, aún más, para entrar al kinder hay que hacer un examen.
Para entrar a la primaria hay que hacer otro examen, para entrar a la secundaria otro examen, para la universidad otro examen, y para entrar al internado de la residencia otro examen. Entonces estamos haciendo gente competitiva y luego les pedimos que quieren que trabajen en equipo. Eso es muy difícil, pero la gente debe trabajar en equipo. Los hospitales que trabajan en equipo han logrado 3 ventajas enormes. En primer lugar, han aumentado la enseñanza. La enseñanza, la única forma de hacerla es en equipo. Se acabaron ya claro, yo voy a aparecer aquí como el diablo repartiendo escapularios, porque claro, cuando fui cirujano me sentía el cirujano grande, que todo el mundo me hacía genuflexiones y toda la cosa, pero eso no sirve. Al final de cuentas me convencí que si yo no tenía un equipo, no hacía nada. De tal manera que lo primero que hay que hacer es decir, al trabajar en equipo, tener la enseñanza para que aprendan. Después es la manera de tener innovación, pero no se puede tener innovación si no tenemos datos. Y uno de los problemas graves que tiene el país es que no tiene datos. Lo que tenemos es lo que la Organización Mundial de la Salud pide de estadísticas. Esas estadísticas fueron hechas con criterio poblacional, no fueron hechas para cada una de las enfermedades. Entonces necesitamos tener para cada una de las enfermedades un protocolo, es decir, una lista de chequeo para poder meter en la misma forma a la computadora los datos. Porque si yo, por ejemplo, llego y digo, bueno, yo operé a un paciente de apendicectomía, y otro llega y dice, yo le resequé el apéndice, y otro llega y le dice, yo le hice una apendicotomía. Bueno, las computadoras y las cosas digitales le van a reportar 3 cosas diferentes, y entonces nunca va a tener datos concretos. Entonces, por eso son cosas necesarias de hacer, muy fáciles de hacer. Es cosa de que nos decidamos a que eso es lo que vamos a hacer, y que cojamos los hospitales y cojamos todas las patologías y las analicemos desde esa forma. Y al analizarlas desde esa forma vamos a encontrar los errores. Entonces esos errores deben discutirse, y discutirse con la idea de no buscar culpables, sino de que no se vuelvan a repetir. Y esto es una cosa muy, muy importante que tenemos que hacer. Yo creo que esto no vale mucho dinero, y es lo que nos permitiría desde un principio empezar a cambiar. En el momento actual, ustedes lo ven, por ejemplo, en la medicina privada es absolutamente dantesco la cosa, porque usted va y lo mandan donde un especialista, donde el otro especialista, donde el otro especialista, y cada especialista va costando dinero. Ustedes saben que, por ejemplo, los Estados Unidos gasta $7,500 por persona y por año en salud, y hay casi un 40% de personas que no están cubiertas por ningún seguro. Ese es el Obama Care Plan, que no lo han podido imponer porque los médicos se resisten. En cambio, en Europa no hay ningún país que gaste ni siquiera la mitad, y los resultados son muchísimo mejores que en los Estados Unidos, muchísimo mejores en todo, en promedio de vida, muchísimo mejores en los resultados de cada una de las patologías. ¿Por qué? Porque ahí ha habido solidaridad. Desde finales del siglo XIX se empezaron a crear los sistemas de salud en Inglaterra, y han seguido en el resto de los países, y los norteamericanos nunca han querido hacer eso, y es precisamente una de las razones que nosotros tenemos que cuidarnos, porque vamos como por ese camino. Doctor Herrera, pero nada más la pregunta, ¿usted cree que verdaderamente a los médicos los lleguen a sustituir los robots? Y no sé qué tal vez piensa el doctor Moss también. No, yo creo que es decir, por más perfecto que sea el robot, nunca va a ser el cerebro. Es decir, hay varios libros, desgraciadamente, con los años uno va olvidando el nombre de los autores, pero hay varios libros que hablan precisamente sobre la inteligencia de las computadoras. Si las computadoras van a ser más inteligentes que el hombre, tienen una capacidad mejor que el hombre. A veces, frente a los eventos repetitivos, reaccionan más rápidos, pero no razonan igual.
Yo creo que nunca lo va a sustituir. Nunca lo va a sustituir, doctor. Quería referirme a las inquietudes que usted ha manifestado en estas últimas 2 ocasiones. Primero, la generación mía y las que están antes de mí, nos formamos en una medicina que era colectiva, que era de promedios, y en una medicina que era manual. Nosotros trabajamos con nuestros ojos, oídos y manos, a veces con el olfato también. Era una medicina que ahora se ve como un poco primitiva, como un poco anticuada. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está sustituyendo a estos 2 pilares de la medicina tradicional? Primero, que la medicina se volvió digital, por un lado, ¿verdad? Sí, se digitalizó. Y nosotros vamos a ser hombres digitales, ya no vamos a ser homo sapiens, como nos creímos siempre, vamos a ser homo digitalis. Por un lado, y por otro lado, la medicina en lugar de colectiva se va a hacer individual. ¿Por qué? Por el genoma, porque ahora sabemos exactamente qué somos. Entonces todo se vuelve individual en las enfermedades, no en la atención. La atención tendrá que ser en equipo. Sí, no, en las enfermedades sí estoy hablando. La individualidad del genoma, que nos da el genoma a cada uno de nosotros, que nos hace, como decía, parecidos en muchas cosas, pero diferentes en algunas. Esa situación que hace, por ejemplo, que en lugar de una dosis promedio de un medicamento, que para algunas personas es poco, ese promedio, y para otras es mucho, y que hay numerosos efectos secundarios, en esta medicina individualizada, entonces más bien la dosis va a ser la dosis que mi genoma indica que yo necesito, la que me va a hacer el efecto que busco y me va a liberar de complicaciones producidas por el medicamento. Entonces, por ese lado tenemos ese, pero por otro lado yo me quería mencionar a los robots. Sí, quiero contarles que tuve la oportunidad una vez de ver una operación con este robot que se llama Da Vinci, de una persona que tenía un tumor que estaba casi adherido a la arteria aorta, esa enorme arteria que tiene nuestro organismo. Y entonces yo hablé con esa persona y me dice, me dijeron que me va a operar un robot. Y digo yo eso no me lo pierdo, yo voy a ir ahí. Entonces yo fui y efectivamente, pero el robot no es independiente, el robot no hace la operación. El robot es manejado por un cirujano. Y ese entrenamiento para manejar un robot es un entrenamiento difícil, duro, prolongado. No es así nomás. Así es que detrás de esta tecnología tan avanzada, siempre va a haber médicos. Siempre va a haber médicos. De manera que no estamos aquí hablando de desocupación en los próximos años. Sobre todo con tantas escuelas de medicina. De los médicos, ¿verdad? Estamos diciendo que los médicos van a hacer intervenciones o actos cada vez más complejos, cada vez más sofisticados, ¿verdad? De eso es de lo que estamos hablando. Pero va a haber necesidad de médicos porque tenemos algunos factores. Más, ¿por qué? Porque tenemos el problema del envejecimiento, que genera una gran cantidad de demanda de atención médica. Y tenemos el problema de las enfermedades metabólicas, hereditarias y crónicas en general, de todas las crónicas. Ahora, quiero decir algo sobre la prevención, porque también estos dispositivos de los que he hablado aquí nos van a ayudar mucho a la prevención. Por ejemplo, una persona se puede él mismo controlar su nivel de azúcar en la sangre. La persona no se cuida mucho en su dieta, pero por lo menos cada cierto tiempo se hace una glicemia él mismo, ¿verdad? Y siempre le dice, está normal, entonces él sigue siendo su vida un poco desordenada. Pero llega un momento en que su propio teléfono le dice, usted llegó ya a la cifra máxima de lo normal o ya superó lo normal. Usted necesita ponerle mucha atención a su dieta. Le recomiendo que vaya donde su médico y donde un nutricionista, porque es mucho más fácil, y ahí entramos en el campo de la prevención, prevenir que lamentar o que curar. Y si yo tengo algo que me facilita el que yo me esté controlando, chequeando las veces que yo quiera, entonces me estoy facilitando la prevención porque me está llamando la atención acerca de algo. Porque en realidad no se trata de recetar medicinas para mantener en su nivel normal el azúcar, sino se trata de ejercicios y de una dieta saludable
que me ponga en mi peso adecuado y evite o prevenga la diabetes. Y este tipo de tecnologías de las que estamos hablando me lo va a facilitar a mí y a todos. Como ustedes saben, hay una epidemia de diabetes en todo el mundo y de obesidad. Cuando yo comencé, no solo la medicina era manual y colectiva, sino que además era una medicina de bajo costo y en donde las intervenciones eran más bien de tipo salud pública, ¿verdad? El agua, la disposición de excretas, etc. Sí, ahora la medicina es una medicina diminuta en cuanto a el uso, por ejemplo, de nanosensores o de nanopartículas para tratar cáncer, por ejemplo, o nanopartículas que son del tamaño, digamos, de un granito de arena circulando por todo el aparato circulatorio de una persona, pero haciendo una labor como de vigilante, viendo a dónde se está acumulando, por ejemplo, grasa, o en qué arteria comienza a producirse algo que llamamos un ateroma, pero detectándolo en una forma muy, muy incipiente, muy inicial, de manera que entonces yo puedo darme cuenta de algo en una etapa muy temprana y por lo tanto puedo intervenir, o mis médicos intervendrán para resolver ese problema y evitarme complicaciones, cronicidad y muerte. Yo quisiera, antes de eso, yo quisiera agregar una cosita muy pequeña, para que vean cómo toda esta tecnología y sobre todo toda la relación médico-paciente va a llegar a cambiar. Yo tengo un paciente que es un obeso, que está un obeso pero en serio, y resulta que ese paciente yo le he hablado, le he explicado, le he mandado dietas y todo, ha visto todos los nutricionistas del mundo y no pierde peso, pero una de las cosas en que la Organización Mundial de la Salud está insistiendo es que el médico trate de negociar con su paciente. Entonces un día le dije yo, bueno, ¿y cómo ves vos tu gordura? Y entonces el paciente me dijo muy serio, mira, aquí la tengo. Y se sacó el teléfono y me mostró la gráfica que él tiene. Y entonces resulta que toda la semana pierde peso y se lo gana el fin de semana. Sí. Y entonces le digo, ay, qué maravilla, le digo, ya encontraste la solución, ya te encontré yo la solución. Hace exactamente, vos lo que te está engordando son las bocas. Ya está. Pero como no vas a dejar de comer bocas, hace como los que tienen la enfermedad celíaca, como los celíacos. Llévate una cajita con las bocas que vos puedes comer. Y hombre, resulta que ahora el peso viene así, para abajo completamente, porque él come sus bocas, las que puede comer. Y esa es la manera como hay que negociar. Yo creo que en el futuro va a haber que negociar muchas cosas del tratamiento así. Bien, atendiendo algunas de las consultas y comentarios que hay en este momento en Twitter, nos preguntaron, ¿los medicamentos de la caja están obsoletos tecnológicamente? No, absolutamente no. Perdón, algo más. No, la caja tiene muy buenos medicamentos. El problema de la caja es que a veces hay desabastecimiento y entonces se termina un medicamento. Y el otro problema es el de que no logra incorporar con la velocidad que uno quisiera nuevos productos que la gente está necesitando. Lo hace con lentitud, como les conté yo. Uy, ¿cómo? No sé si... No sé yo a fondo, no sé yo por aquel. Bueno, les decía que cuando con motivo de las vacunas y algunos otros ejemplos que puse, les decía que tenemos una respuesta como muy lenta en nuestro sistema de salud, y es necesario que esto cambie, que esto se modifique, porque en muchas ocasiones no es un problema de dinero, es un problema de organización, de estructura, de sistemas, de digitalizar muchas de las compras, los controles, etcétera,
De manera que esto tiene solución y yo creo que es una cosa que vale la pena ver. Pero yo les decía también que cuando yo comencé, la medicina era manual y colectiva. Esas eran sus grandes características. Ahora es individual y digital. Pero hay otra cosa más. Cuando yo comencé, el gran problema, especialmente en los niños, era la desnutrición. Un problema aterrador. Ustedes, jóvenes, no se imaginan lo que era eso. Ver niños cadavéricos en todas partes por miles. Y se morían como moscas, los niños. Bueno, el problema que tenemos ahora es de obesidad. Entonces vean ustedes cómo en mi generación pasamos de un extremo al otro, de la desnutrición severa a la obesidad. Y ahora, cuando podríamos estar ya tranquilos diciendo, bueno, se resolvió el problema de la desnutrición severa en Costa Rica, bueno, estamos otra vez muy preocupados porque tenemos otro problema que puede ser tan serio como ese, que es el de la obesidad. Un anexo a esa pregunta, vea. El problema que la gente dice es que la caja tiene genéricos. No hay ningún sistema de salud en Europa, de los que hay en Europa, que están con mejores resultados de los Estados Unidos, que no tenga genéricos. Y si usted va a los Estados Unidos y le recetan, le dan una receta, usted la lleva a la farmacia y en la farmacia le dan un frasquito que no dice Squirt, ni Par Davis, ni nada, un frasquito con las pastillas y esas son genéricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos problemas? Fíjese que, por ejemplo, las compañías farmacéuticas que se han convertido en uno de los negocios más grandes que hay en el mundo, las compañías farmacéuticas tienen 5 años de patente. Entonces tienen los 5 años de patente, por ejemplo, para un producto para la agrura. Y cuando se va a vencer esos 5 años de patente, entonces le sacan un primo hermano de ese producto. Y ese primo hermano del producto sale muchísimo más caro. Sale al doble o al triple del precio. Pero si uno compara cuál es la efectividad de uno y otro, tal vez el primero curaba al 85% y el otro cura al 85.5%, pero cuesta 3 veces. Y esto es un problema, que incluso los médicos tenemos que considerar a la hora de recetar. Doctores, nada más les voy a robar un instante. Ha sido reelecto el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría. Seguirá 4 años más como fiscal general. 16 votos a favor, 6 en contra. Estaba llena la sesión de Corte Plena, los 22 magistrados presentes. Don Jorge ha recibido 4 votos más de los necesarios para seguir siendo fiscal general de la República por 4 años. Nada más voy a ver si Glenn me dice, estamos listos para ir en vivo hasta la Corte Suprema de Justicia. Don Jorge creo que dio la última entrevista a nosotros hoy a las 11 de la mañana, diciéndonos que la Corte ganaba con él una gestión absolutamente transparente. Febe Cruz está en Corte Plena. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido reelecto el fiscal general de la República. Febe, adelante. ¿Qué tal, Última hora. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes para usted, para todos los que nos premian con su sintonía hasta ahora a través de los 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Así como usted lo dice, hace escasos 5 minutos los magistrados de Corte Plena reeligieron a don Jorge Chavarría como fiscal general de la República en una votación bastante amplia. 16 a favor y 6 solamente fueron los que estuvieron en contra que don Jorge Chavarría continuara en el cargo. Hay que recordar que a él se le vencía el nombramiento el próximo 15 de octubre, luego de que del 16 de octubre del 2010 asumiera cuando entonces era la presidenta Laura Chinchilla. Una de las discusiones que se desarrolló esta tarde en Corte Plena era que don Jorge Chavarría no fue citado acá a presentar sus atestados y a decir por qué él debería ser reelecto como fiscal general. Una de las argumentaciones que utilizaron los magistrados fue que hace poco, en mayo pasado, él presentó la memoria anual del Ministerio Público y parte de lo que ha hecho durante los últimos 4 años, entonces dijeron que no era necesario escuchar nuevamente a don Jorge Chavarría. Sin embargo, eso generó pues alguna molestia en algunos de los magistrados, como lo fue el caso del magistrado de la Sala Segunda, Rolando Vega, y también el magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz. Lo cierto del caso, después de esta discusión de al menos 10 minutos en que si era necesaria la presencia de don Jorge Chavarría en Corte Plena para hacer la votación, se procedió a votar precisamente en este resultado 16 a 6 que reelige a don Jorge Chavarría como fiscal general.
Se ha citado a los medios de comunicación al tercer piso acá de la Corte Suprema de Justicia. Don Jorge Chavarría en cuestión de minutos estará brindando una conferencia de prensa, por supuesto, para darnos todas sus impresiones después de la reelección que hoy Corte decide. Recapitulamos, 16-6 votos son los que ratifican a don Jorge Chavarría como fiscal general esta tarde acá en la Corte Suprema de Justicia. Esta es la información que se está generando. Les estamos esperando, como les decía, la conferencia de prensa de don Jorge Chavarría, que la llevaremos hasta ustedes a través de redes sociales y por supuesto en cuestión de minutos toda la información estará en nuestra página web, pero los magistrados de Corte Plena deciden reelegir a don Jorge Chavarría como fiscal general. Febe, nada más una consulta, es la única votación que se dio, ¿verdad? Solamente una votación, Randall, y de hecho se tardó en esta votación. Se estaban tratando estos temas de Corte Plena, como siempre en la agenda inician con otros temas. Se tardó solamente en el punto de donde se discutía si se debía escuchar de nuevo a don Jorge Chavarría presentar sus atestados, a pesar de que él hace unos escasos 2 meses presentó su informe anual de labores. Eso era lo que se estaba tardando, esa discusión. Sin embargo, en la primera votación se decide que por 16 votos se mantenga a don Jorge Chavarría como máximo jefe del Ministerio Público. Gracias, Febe. Son las 3:13. Simple la votación. Don Jorge estaba decidido ya entonces, porque como lo vemos, a veces hay una dinámica en Corte de no dar los votos suficientes, si hay alguna duda. Aquí va ya con 16 votos, 4 más de los necesarios. Pero llega en medio de críticas, ¿verdad? Su segunda gestión, don Jorge Chavarría, de algunos sectores, inclusive diputados que se unieron a esta manifestación en la mañana, claro. Jorge Arguedas, también Javier Cambronero del PAC. Que yo le voy a decir una cosa, ahí existe el riesgo, Alex, de pecar en la independencia de poderes, ¿verdad? Sí. Porque que un diputado del Poder Legislativo pida que no siga un fiscal general que es del Poder Judicial podría ser una intromisión de poderes clara. Va contra el sistema de pesos y contrapesos, que en eso se basa el sistema costarricense, ¿verdad? Sí, porque es un diputado pidiéndole a la Corte que no tome una decisión. Se las trae. Así es un tema que se las trae. Sí. Y tomando en cuenta que don Jorge en mayo había anunciado que no se iba a reelegir, en julio volvió diciendo que 200 fiscales o un documento que le habían planteado algunos fiscales le habían pedido que se reeligiera. Lo cierto, hay dos cosas, es inapelable, es decir, don Jorge gana y punto, ya no hay nada que hacer para la gente que no quisiera que él siguiera. 3:14, vamos a la última pausa y regresamos con el último bloque hablando de la medicina del siglo XXI. Todos aquí estamos viendo el teléfono interesadísimos de qué vamos a hacer con el teléfono en los próximos años. Yo ya me lo estoy poniendo en el oído. Sí. Yo me enojo. En el oído. Cuidado, a ver si le sale algo. 3:14, vamos a la pausa. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices. Son las 3:20 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, doctores, hay un tema que en este momento sin duda está llamando mucho la atención del mundo y es el ébola. Ya se detectó el primer caso fuera de África. Hoy en la tarde las diferentes cables internacionales hablaban sobre una enfermera que contrajo el virus en Madrid, atendiendo a uno de los pacientes infectados. ¿Cuál es el reto que tiene en este momento la medicina del siglo XXI con respecto a este tipo de enfermedades de las cuales todavía no hay cura? Sí, cómo no. No hay, digamos, una cura segura en este momento. Han sobrevivido algunas personas. La mortalidad por este virus es cercana al 100%, ¿verdad? Está arriba del 80%. Este tipo de cosas. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando de la medicina del futuro o del siglo XXI? Que hemos avanzado tanto que no nos va a suceder lo que ocurrió hace todavía un siglo o dos, en que aparecía una pandemia a principios del siglo pasado, por ejemplo, la llamada pandemia española, de la gripe española o de influenza, ¿verdad? Que produjo más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Y dice uno, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, actualmente lo que está pasando es que todas estas nuevas tecnologías permiten identificar el virus
rápidamente. Este virus ya estaba identificado, no es que lo hicieron ahorita. Lo que pasa es que estaba ahí un poco relegado porque no había causado problemas muy grandes, la alarma no era mundial. Cuando esto sucedió, entonces se movilizaron los expertos de varios países, pero sobre todo de Estados Unidos, y lograron analizar el virus y ver de qué manera podían hacer una medicina contra el virus. Bueno, y efectivamente, ahora que se decidieron hacer eso, pasaron pocas semanas y ya tenían un producto que estaban ensayando, que era capaz de poder destruir al virus o de detenerlo. Entonces, la diferencia en tiempos para poder atacar un problema es tan grande que aquí tenemos que decir que se está produciendo también una fusión entre la salud pública, que antes considerábamos un campo muy distinto al de la atención médica, y la atención médica en el sentido de que son las mismas tecnologías médicas avanzadísimas las que están permitiendo identificar el virus, ver de qué manera se le puede abatir, se le puede destruir, ver cómo se puede hacer una vacuna. Y ustedes ya oyeron decir también que ahora en enero comienzan 2 ensayos clínicos, y hoy leí que en Suiza están haciendo ya un ensayo clínico con una vacuna. Pero ¿cómo tan rápido? Es cierto que el virus desde 1970 ya se conocía y ya se sabía que estaba produciendo brotes relativamente pequeños, limitados. Parte del problema ha sido la modernización, el desarrollo, ¿verdad? Que hace que se abran carreteras que lleguen a confines remotos de donde antes no salía nadie ni entraba nadie. Y ahora se produce un movimiento enorme. Y los virus que vuelan en avión. Sí, por tierra, pero por mar sucede algo parecido, y por aire, como dice el doctor Arrea. Es decir, por todos lados las comunicaciones se han vuelto tan vertiginosas y tan rápidas y tan masivas que ahora es fácil sacar a un virus que estaba ahí escondido o afectando a pocas personas y exponerlo al mundo entero. Pero estas cosas que dije, el suero de convalecientes, que es lo primero que comenzaron a usar con relativo éxito, pero algunas personas sin duda sobrevivieron gracias a este producto. Pero los laboratorios se movilizaron rapidísimamente, como ven ustedes, que con la experiencia que ya han acumulado durante las últimas décadas, y entonces ya disponemos de eso. ¿Y qué viene en el futuro? ¿Qué viene en estos próximos años? Junto con los dispositivos de los que hemos hablado. Bueno, ese virus que aparezca, ese nuevo virus que aparezca en cualquier lugar del mundo, va a ser capaz de ser neutralizado con algún otro mecanismo también biológico. Es decir, se va a poder, identificado el virus, crear el producto o la sustancia que lo pueda eliminar, que lo pueda secuestrar, eliminar, destruir casi in situ, de manera que se evite una epidemia. Bueno, son las 3:23. Son las 3:23. Quiero agradecer a los tres haber estado aquí con nosotros. A mí me parece que lo único bueno de que el ébola llegara a Estados Unidos es que se hace más rentable la vacuna para las farmacéuticas. O más cara. Claro, más cara, pero ahora sí van a correr para hacerla. Por lo menos habrá cura. Sí, pero ahí van a tener que hacer, por ejemplo, como hicieron con la vacuna de la viruela, porque la vacuna de la viruela, es decir, una de las epidemias de Nueva York, ¿sí? que había una cantidad enorme de enfermos, se usó la vacuna sin haber sido, sin haber hecho una labor de experimentación y de aprobación tan buena como las otras vacunas, pero se tuvo que hacer porque la emergencia era muy grande. No, inclusive, don Rada, la semana pasada que estuve allá en Estados Unidos, que estaba en Houston, por hecho estaba en Houston, no en, ¿cómo se llama? En Dallas, ¿verdad? Pero todas las noticias estaban centradas sobre la familia esta que estuvo en contacto con este paciente, que es de Duncan, pero era una cosa que yo le decía a mi señora, pues, qué barbaridad esto como está, ¿verdad? Y la parte de los periodistas estaban muy preocupados porque inclusive la gente que donde estaba viviendo esta familia prácticamente estaba siendo, inclusive ella decía, marginados, porque la gente los tenía, como dicen, gente estereotipados. Estereotipados, exactamente. Quiero decir que en medicina también existe la filantropía, el desprendimiento. El doctor Thomas Weller fue la persona que descubrió el virus de la poliomielitis.
Y eso dio origen a la vacuna contra la poliomielitis. Y una enfermedad devastadora para la persona y su familia desapareció. Prácticamente desapareció del mundo. El doctor Weller, en lugar de patentar, en lugar de registrar su descubrimiento, lo que hizo fue regalársela a el gobierno de los Estados Unidos para que se facilitara hacer una vacuna. Y con ese gesto, hizo el gesto de un héroe, logró que se pudiera eliminar esta enfermedad del mundo. Pero en los Estados Unidos muy poca gente lo ha imitado. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Hay de todo. Nada más quiero recordarles, el foro es el jueves. El foro ¿Jueves es 9? Doctor, y otra vez. Ahí. El jueves 9 de octubre en el Hotel Corobicí. Empezamos a las 7:30, vamos terminando a las 1:30. Y hay prácticamente 5 exposiciones de gran calibre a nivel científico. Abierto al público. Abierto al público, es gratuito. Y ojalá que pues la mayor parte de la gente pueda asistir. Gracias a los dos por estar aquí. Ha sido un honor de verdad compartir con ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Buenas Y tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Regresamos a las 7, a la tercera emisión de Noticias Monumental. Este programa lo pueden descargar en un par de horas a través de nuestro podcast. A las 8 de la noche vendrá la repetición por Canal 2. A esa hora ya estará colocado también el video en YouTube por si ustedes quieren ver el programa de hoy. Y a las 7 nos escuchamos aquí en Monumental en la tercera emisión de Noticias con la reelección. Esta es la noticia a esta hora, bueno, la reelección del fiscal general Jorge Chavarría. 3:27. Feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices,